Cafetería Donald, Bodeguita Antonio Romero, Housing Cars, la Fundación Caja Rural del Sur, el Fomento Cultural de Tauromaquia Hispanoamericana, creo que se me olvida alguna, ¿no? De Fisio, Clínica de Prevención de Fisio, Donald ya lo he dicho, ¿no? Donald ya lo he dicho. Hoy, y hoy, Vitorino, invitado, por eso he dicho Donald. Y Anagán, Seguros Agrarios y Ganaderos. Bueno, hoy venimos a hablar, o vienen ellos a hablar, que son los que saben, de lo que pasó ayer en Sevilla, que fue algo especial. Ya cuando toreamos antes siempre suele haber cosas especiales porque es un torero irrepetible. Pero ayer pues fue una tarde de mucha emoción y de cosas muy bonitas. Aunque yo tengo que decir que yo mismo le he visto a Morante como 30 faenas mejores que las de ayer, no porque fuera mala, sino porque Morante ha hecho faenas grandiosas en Sevilla que luego no se le han tenido en cuenta. Ayer era el día, no sabemos por qué, yo por lo menos no sé muy bien por qué, pero el caso es que hubo una comunión tremenda entre toreros públicos y se vivieron 15 minutos de muchísima pasión, que al final es lo que es el toreo, ¿no? Pasión. Patricia, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Yo he de decir que llegué un poquito tarde, pero esta tardanza estaba... menos mal también. Pero la tardanza estaba justificada porque viniendo por la calle Sierpes me he encontrado nada menos que con Morante. Entonces la paradita ha sido obligada. Creo que hay... Bueno, todos los que estamos aquí compartiríamos la tarde de ayer y creo... ¿Puedo quitar el micro? Porque va bien. No lo puedo. Sí, pues digo. Creo que compartimos que la tarde fue felicidad máxima. José Antonio estaba de acuerdo en que algo que has dicho tú, quizá no fue la mejor faena, pero sí ocurrió la magia, que había en el ambiente algo a favor de comunión, de saber que quizá era el día, el minuto, el momento en el que algo tenía que ocurrir. Tenía que ocurrir con Morante, y tenía que ocurrir con Juan Ortega, y tenía que ocurrir con Pablo Aguado. Yo creo que había algo excepcional, y lo excepcional creo que es saber que esos tres toreros representan un momento de la historia del toreo, que somos unos privilegiados por poder compartir y vivirla. Y hay que pellizcarla, atraparla y ser muy conscientes, ¿no? Pues Antonio antes precisamente decía, hablando de Madrid, ¿no? De lo difícil que es Madrid, que le venía a la cabeza, ¿no? Echaba de menos esa época de Rafael de Paula, de Curro, y yo le decía, claro, es que nuestro Curro o nuestro Rafael de Paula sois vosotros, sois ustedes, ¿no? Y es esa sensación al final de representar una época en la que hace no tanto, muchas tardes, y todavía pasa, los ruedos se llenan de una escenografía totalmente diferente. Ayer íbamos a la plaza con esa sensación de presentir que lo que iba a ocurrir, salían los toros buenos, malos, regulares, incluso con la opción de que no ocurriera absolutamente nada, iba a estar lleno de verdad y de pureza, y eso no siempre pasa. Y solo esa idea ya te llenaba de una predisposición totalmente diferente. Y creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Que ibas a la plaza diciendo, bueno, hoy aquí hay verdad, ¿no? Aquí hay magia, aquí puede ocurrir algo que sabes que es diferente. Álvaro, buenas tardes. Fíjate que al hilo de lo que ha dicho Patricia, muchas veces hablamos de toreros que son muy seguros, muy orejeros, que hacen faena al medio toro, ¿vale? Verás que se va a caer, verás que se va a caer eso. Se va a caer, eso se cae. Se ha caído antes, no se lo digo. Y en cambio ayer, tres toreros. No es que sea evidente, es que me ha pasado antes. Bien, torero. Decía que tres toreros acusados de, no sé si son tópicos, pero bueno, de esperar su toro, de que no sé qué, precisamente salvaron una tarde, o sea, aunque no hubiera pasado lo de Morante, hubo cosas absolutamente maravillosas toda la tarde, puntuales, con toros que prácticamente no lo permitían, ¿no? Y eso fue gracias a ellos, ¿no? Esta corrida con otro tipo de toreros hubiera sido un peñazo bastante notable, yo creo. Bueno, buenas tardes, gracias Tocayo por la invitación. Y bueno, yo en esa línea precisamente lo que he escrito en mi contracrónica de Diario de Sevilla, que se ha publicado hoy en papel, se ha publicado mucho en digital, ¿no? Hablaba
hablaba de un despliegue de torería coral, ¿no? Quizá ese carácter coral de cómo afrontaron la tarde los tres matadores, pues fue lo que habló el resultado final. Hay que decir también una cosa, y es que es para mi gusto, el único cartel que no tiene ni una fisura. Eso también hay que decirlo. El cartel más redondo, el cartel más cuajado, el cartel que sobre el papel enamorado en la programación de este año, de la Feria de Abril 2025, el cartel del 1 de mayo. Que además con el plus de que lo ha visto los 10.500 que se sientan en la plaza de la Maestranza, y creo que ha sido 1 millón de personas, ¿no? Es lo que decía hoy Antonio Sanz, sacando pecho del éxito de la retransmisión de Canal Sur, que creo que es clave también en lo que pasó ayer. Lo que estaba pasando en la plaza, pero también lo que estaba pasando a través de la pantalla. Y es verdad, se echaron la tarde a la espalda por encima de una corrida de la que se esperaba mucho y que decepcionó. Pasaron las cosas a pesar de la corrida de Domingo Hernández. Porque hay que ver, oye, da gusto ver a Pablo Aguado cómo estuvo con sus toros, con el capote, cómo estuvo con el primero. Es una faena de orejaza, una faena además con un acento personal impresionante. Hay que ver cómo estuvo Juan Ortega con el capote, con un lote bastante desabrido, sin importarle muchas veces que estoy recordando esas melódicas esperando que el toro volviera, en fin, ¿qué vamos a decir? Y luego sí se produjo esa comunión, ese momento mágico que a veces sucede, porque el domingo de Resurrección habíamos visto a Morante hartarse de pegar naturales a un toro y allí no le ha hecho cuenta a nadie. ¿Qué pasó? Oye, pues pasó algo se conjuntó, hubo una alineación de astros para que en ese segundo toro, que a mí me gustó más con el primero, lo tengo que decir, a riesgo de ser aquí hinchado, pero aquí donde me encantó Morante de verdad fue en el primero, que a mí me pareció una maravilla verlo lograr en el aire del toro, pintar esos cuadros que pintan, que son auténticos aguafuertes, porque para mí Morante es una ventana viva y abierta a la edad de plata del torero, hasta cómo se viste. Hay que ver el vestido que llevaba ayer de la delantera bordada, recamado, con esas seda verde billar, era una maravilla. Así que la manera como afronta el paseillo, los detalles, ese desplante en el segundo toro, rodilla en tierra, que estaba pintando otro cuadro, todo se unió para crear esa conjunción que yo realmente, soy sincero, yo creía que iban a pedir una oreja, es lo que yo creía, pero luego pasó lo que pasó y son dos orejas aclamadas, vividas, sentidas y contadas por todos. O sea, yo estando en la plaza por cómo estaba viendo cómo vivía la gente de la faena, tenía claro que le iban a dar 2 orejas. Que yo veía que no era faena a lo mejor de 2 orejas, pero por cómo la gente lo estaba viviendo, no tenía duda ninguna de que iba a ser de 2 orejas. Porque sobre todo la faena tuvo 2 cosas, ¿no? Primero, mucha verdad, y segundo, un toro que no se toreaba solo, o sea, ningún toro se toreaba solo, pero era un toro con su punto de agresividad. La corrida pecó de mucha falta de raza, pero no podemos decir lo mismo de ese toro. Fue un toro que no fue un toro extraordinario, pero fue un toro bravo. Sí, bueno, yo creo, la verdad es que en mi tarde es así, creo que analizar una oreja o 2 orejas es algo que para mí no tiene ni trascendencia tan siquiera, ¿no? Es verdad que hay un punto en el que sorprende, porque Sevilla, bueno, Sevilla y todas las plazas, en la concesión de trofeos a veces estamos un poco, ¿no? Que ya no tenemos una línea, Madrid tampoco, ni ninguna plaza. Hemos perdido un poco ese rigor o esa previsibilidad, ¿no? Pero a mí ayer, sinceramente, creo que esto me da absolutamente igual una oreja que 2. Es más, y a él también. Y a él también, ¿no? Creo que no tiene trascendencia. Sí la tiene esa manera de estar, ese ver a Morante irse a los medios con los 2 toros, ¿no? Ese ver cómo el trato del toro en el caballo, que para mí es importante y marca la diferencia, cómo hace las cosas de una manera totalmente diferente. Y a mí me emocionaba, de verdad, quizá lo que más, ver que se lleva el toro a los medios, es marcar la disposición totalmente diferente, y luego cómo se lleva a los toros por la barriga, cómo se los pasa, cómo está sentado de verdad, con esas, bueno, la espada, las fotos, las habréis visto, es que son impactantes, no hay salidas, atraca el toro por un lado y por el otro, ¿no? Es prácticamente, bueno, sale tras la vía de la suerte, pero es un milagro que no le coja, porque está embarcado por un lado y por el otro, ¿no? Es impactante, y cuando hay
Yo creo que al final lo que nos lleva a todos los que estamos aquí en la Plaza de Toros no es otra cosa que las emociones. Algo que de aquí en el estómago te marca, te lleva, te hace saltar en el momento del asiento o te pellizca y te pone la piel de gallina, ¿no? Da igual si es una oreja media, dos, y Morante ayer, bueno, Morante, Ortega y Pablo creo que hicieron cosas extraordinarias, marcaron la diferencia, es lo que marca el camino de las emociones, de lo que te hace seguir yendo a la plaza en este mundo de locos de tecnología, ¿no? Que el otro día un apagón nos paró en seco a todos, y a esto no les para en seco, es decir, lo que sigue pasando en un ruedo es lo que te marca el camino único y de verdad, ¿no? La emoción, los sentimientos y cosas inauditas que nos marcan a todos en un segundo y que un muletazo hace que todos nos pongamos de acuerdo y el otro te deja frío, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? Esa magia, ¿no? Y ayer la gente de alrededor, bueno, al hilo de lo que diga de lo que ha hecho Patricia, pero la gente no salió ayer entretenida de la plaza, contentilla, no, salió feliz, ¿no? Que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Es que fue una buena tarde de toros, una tarde globalmente feliz, una tarde globalmente interesante. No hubo un momento, esos momentos muertos, ¿no? que tiene el espectáculo, que yo creo que es una de las grandes charas que tiene la tauromaquia en el siglo XXI, ¿no? La falta de ritmo, aunque fue una corrida larguísima, una corrida que se fue más allá de los 2 horas y media. Por eso no se nos hizo larga a nadie. Pero antes ha dicho Patricia un dato que yo creo que es interesante y clave a la hora de abordar lo que hace o deja de hacer Morante delante de la cara de los toros, que es el compromiso, la reunión, cómo se los pasa de cerca, y se los pasa más cerca que todo el escalafón. Yo creo que ahí, a partir de ahí, nace todo, nace la intensidad, nace la emoción, nace el entusiasmo del público, incluso en la imperfección aquello tiene una emoción distinta. Fíjate, yo me estoy acordando de una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, va a decir, ¿qué está diciendo este tío? Me estoy acordando de un festival que hubo en Córdoba hace no sé, 8 años por ahí, pudo ser, que fue la última vez que toreó en público Manuel Benítez del Córdoba. Estuvo cumbre. ¿Y por qué estuvo cumbre? ¿Por qué se diferenció? ¿Por qué le pegó un baño a todo el resto de toreros a los que igualaban en edad, si sumaban la edad de todos juntos? Tenían 79, 80 años el Córdoba. Pues fue por la manera de pasarse cerca con la mano izquierda a un toro, precisamente que también era de García Grande, de Domingo Hernández. Un toro fuerte, además. El ganadero le aconsejó, ellos querían una cosita un poquito más aliviada, pero echa este toro. Y ahí se marca la diferencia, ese compromiso, a partir de ahí todo tiene otra dimensión. Y Morante además, que es otra diferencia, yo creo que es palpable, afrontó la tarde con un entusiasmo que lo diferencia de ese sentido funcionarial que tiene gran parte del escalafón de los matados de toros en esa clase, en ese grupo A que hay ahora, que parece que han ganado una posición y que ya lo tienen todo hecho, ¿no? Pues, creo que ese es uno de los males también que tiene ahora mismo el momento actual de la tauromaquia y Morante ahí rompe totalmente la baraja. Pero luego además él había luchado mucho porque se podía sintetizar por Canal Sur y yo lo vi especialmente comprometido ayer, ¿no? Para que salgan las cosas bien, no por bien de él, sino por el bien del toreo, ¿no? Porque la corrida de ayer fue una corrida que, por la repercusión que ha tenido, ha hecho mucho bien a la fiesta de hoy. Bueno, yo creo que ahí el compromiso, hay que recalcar que fue de los 3 matadores, porque han empujado tanto... Morante es el líder, o sea... Sí, Morante es el líder, pero escucha, si Pablo no tira para adelante el tercer toro, se merma. Yo hablo del tema de la televisión. Sí, pero independientemente de eso, creo que los 3 toreros ayer empujaron para adelante la corrida, de una corrida que no sirvió ni un solo toro, que si la cogen otro día u otros toreros, esa corrida la hubiéramos tapado un desastre absoluto, y se tiró para adelante con una fuerza descomunal. Creo que el bien que haces para la fiesta, en este momento que nos están aplicando tanto por otros lados, sobre todo fuerzas políticas, el bien es un camino a seguir para demostrar, oye, una cosa es lo que los gustos particulares de partidos políticos se digan, incluso de los antitaurinos se puede decir, pero aquí luego los datos son los que son.
Y cuando las entidades públicas están retransmitiendo, porque ya está pasando también en otras cadenas, nos hace tanto bien tener esa fuerza real, medible, para contrastar las necesidades o defender los derechos de la gente que gusta los toros, que es un camino, un paso, un peldaño enorme que yo creo que nos debería ayudar para tener solvencia a la hora de avanzar en este camino. Y luego hay otra cosa, que la repercusión de la corrida de ayer viene a partir del toreo entendido como un arte, que para mí es de verdad lo que legitima el sacrificio del toro. Me disculpad. El arte, el toreo entendido como arte, que el toreo son muchas cosas, ¿vale? Pero el arte siempre parece que está bajo sospecha, y el torero de arte parece que está bajo sospecha, como que quiere menos, como que es conforme. Creo que es todo lo contrario, está más comprometido que ninguno con su manera de entender la tauromaquia, y no tiene permitido torear, digamos que peor de lo que sabe. Y ayer no fue un torero, con todo mi respeto, populista, juvenil, arrollador, no, fue un inconmensurable los tres, ¿no? Pero, Patricia, a mí me encantan los tres toreros, pero ayer todos los titulares fueron para José Antonio. O sea, a mí Ortega me encantó con el capote, Aguado me parece que estuvo exquisito y perfecto con el primer toro, es que me maravilló. Esas 12 o 14 cosas que le hizo, pero claro, ese Morante es que demasiado. Y ayer más, ¿no? Entonces, no se me iba el hilo, ¿no? Que me mola de Morante, pero que esa fuerza que cogió la corrida de ayer fue a partir del toreo entendido como un arte, y como un arte único, porque se ejecuta delante de un toro que te puede quitar la vida, ¿no? Es que el compromiso de Morante va más allá de todo eso, ¿no? El compromiso con la cultura. Yo creo que no ha habido un torero, al margen de su dimensión, como gran figura, como gran maestro que lo es, que a veces eso voy, ¿no? Esa cultura taurina impresionante la utiliza en beneficio de su propia tauromaquia. En Morante hay muchos toreros. Morante es a veces como una torre de Babel que habla muchas lenguas taurinas y que sabe interpretarla según el momento, ¿no? Lo vimos en el famoso rabo del toro ligerito, pero lo vimos también ayer. No hemos hablado de ese recibo con lance a una mano, que de repente rompió la tarde en torso. Hay un antes y después de ahí, cuando se saca ese conejo de la chistera, empieza a pegarle lance al toro, después de haberle dado varias réplicas rodillas en tierra, con el toro muy suelto, pero cuando ya el toro ya se fija y lo para, aquello se rompe de otra forma, ¿no? Es la manera de andar por la plaza, pero sobre todo, ¿no? de ese compromiso absoluto de entender la tauromaquia como un estrato fundamental de la cultura popular de este país. Y eso yo creo que él lo tiene interiorizado. Por eso, ese interés en que todo saliera también, ese interés en que las cosas que se estaban retransmitiendo por las cámaras de Canal Sur fueran hechas de la mejor manera posible, y, en definitiva, convertir una corrida de toros que podía ser una más, una menos, en un verdadero acontecimiento que además está siendo amplificado por los medios, por el boca a boca y por la repercusión de algo que podía haber sido una corrida estrella y se ha convertido en un referente y un toque de atención, ¿no? Decía precisamente Vitorino en una entrevista que hicimos en Diario de Sevilla en plena Cuaresma, que había que conseguir que el toreo volviera a ser esa cotidianidad, esa normalidad, que no había que huir de los cordones sanitarios, ¿no? Yo creo que todo entra dentro de esa inculturización, ¿no? De recuperar ese estrato de la cultura popular, y no tan popular, porque hablar del toreo es hablar de registro de altísima cultura, y creo que el compromiso de Morante ahí es absolutamente firme. Bueno, para terminar, cerramos la tarde ayer. Hoy hay un problema, claro, que esto tiene que torear después de lo de ayer, y Castella, Manzanares, Borja Jiménez, una corrida de Jandilla. Bueno, no sé qué esperas, qué piensas, cómo se va a oír la plaza. La resaca muy grande. No quiero ni coger el micrófono. No quiere. Como Ramón Vargas, que cuando le preguntas si va a seguir un año más en Sevilla, ¿no? Hoy no es el momento de dar una rueda de prensa al año y le preguntamos, no voy a responder, pues entonces ya era hasta el año que viene. Aloro, Patricia no solo quiero hablar de lo de ayer.
Bueno, pues un cartel, mismo, un cartel que a mí me hace ilusión ver a Borja. Me hace bastante ilusión ver a Borja en su plaza después de un año interesante. Y bueno, y una terna que un poquito responde a eso que hemos hablado, ¿no? A ese sentido funcionarial que tiene el mismo negocio de vino. Y lo dejo. Borja fue, para mí, objetivamente fue el triunfador de la temporada 2024, ¿vale? Triunfador en San Isidro, triunfador en Bilbao, en Pamplona y Sevilla. O sea que, bueno, vale. Bueno, pues nada, ya sé que no os han dado mucho ánimo aquí los compañeros, uno por lo que ha dicho y la otra por lo que no ha querido decir, pero bueno, esperemos que tengamos una gran tarde, que se eche el viento, que vaya la gente a la plaza y... Oye, que hay que ir a ver a Borja, ¿eh? No, ya a Borja y a Castella y a Castella de Manzanares, ¿no? ¿Eh? Bueno, que muchas gracias por estar aquí con nosotros, que repetimos todos los días hasta que nos echen, que espero que sea el día 11, el día del domingo de Farolillos, y que, bueno, ha sido un placer. Hemos hecho, creo, una lectura cortita, pero que habéis dado, bueno, estoy por traerlo mañana otra vez, la verdad, porque lo habéis bordado. Sí, muchas gracias por vuestra clarividencia, por vuestros conocimientos, por vuestra honestidad y por lo bien que habéis hablado de todos. Os vais a llevar cada uno ya sabéis que Patricia cuando viniera era artista, no le hace falta para las muñecas el aceite de oliva, pero te lo tomas para la tostada, que también te va a encantar. Y a ti toca yo. En Córdoba hay buen aceite, pero este no se le queda. Que gracias por todo y que hasta mañana.